Bom, antes de começar... Bom, esse evento aqui está sendo organizado por muitas pessoas que já estão envolvidas com Matias já há algum tempo. Está falhando. Então, é uma grande família que se formou nos últimos meses aqui. Tudo começou no portal 11 do 11 do 11, lá na Argentina, em Hertz. E esse trabalho vem se desenvolvendo desde antes, na verdade, né? E o Matias sempre trazendo muita informação, e essa informação que vocês vão receber hoje transforma muito a vida de todos, porque transformou a minha e transformou a de todos os envolvidos nessa organização. Então, gostaria de demonstrar o quanto que essa informação que vocês vão receber é importante e essencial para esse planeta que precisa de tanta... Está falhando, gente. Só queria deixar isso claro para vocês aproveitarem o máximo que puder, que é um privilégio receber essas informações que o Matias está trazendo. Eu com vocês, Matias, Stefano. Obrigado. Obrigado a todos vocês por estar aqui. Eu tentaria falar tudo em português, mas não posso porque há 2 semanas que estou aprendendo em português. E português carioca. Que aqui não sei se é o mesmo. Assim que hablaré... vou falar devagar no espanhol. ¿Tá bom? Si no se me entiende algo, me gritan, ¿no? Me dicen que hable más lento. Me pasaron algunas palabras para que diga, porque suelo decir palabras que en portugués no son nada igual. Y por si acaso voy a decir una lista. Para que tengan más o menos una idea. Olvidar, esquecer, ¿no? Esquecer, no me sale la palabra esquecer. Entonces, olvidar. Si digo olvidar, es eso. ¿Cuál era la otra? Bueno, rojo, vermelho. Bueno, ya me voy a ir acordando de algunas, pero sobre todo esquecer, ¿no? Bueno, la verdad, para comenzar, la razón por la que estamos acá tiene que ver con algo de lo que vamos a hablar en este taller, en la palestra, que tiene que ver con el rol de Brasil también, dentro de todo el propósito por el cual estamos aquí. Y que justamente, como vamos a entender después por qué, Brasil es como una puerta hacia lo nuevo, ¿sí? Es un ingreso a la nueva frecuencia. Entonces, también me siento contento, feliz de poder comenzar en el 2013 mis primeros talleres de nuevo ciclo galáctico en Brasil, porque hacía 2 años que no hago charlas, que no doy talleres de estos. Entonces, bueno, comenzar por Brasil es como un impulso para poder hacerlo después en el resto de los países. ¿Se me entiende? ¿Sí? ¿Bien? Bueno, voy probando. ¿Está? Bueno. No sé si cuánta gente sabe más o menos todo lo que voy a hablar hoy. ¿Alguien no tiene idea? Bueno, hay gente que ya ha visto todo eso, toda esa información. Los que no levantaron las manos, ¿qué hacen? mitad.
¿Ah? Nosotros habíamos visto mucho, pero Ah. no sabemos si habíamos visto todo. Ah, claro. Yo en esta palestra incluso es una forma de repaso para mí, ¿sí? De intentar recordar todo lo que antes explicaba y hace 2 años que no lo hablo. Entonces, también sería bueno un repaso para la gente que lo escuchó mucho. Si tiene preguntas, ¿sí? Me las puede hacer en el medio, no muchas, porque si no terminamos nunca. Pero la intención es que, bueno, que los que escucharon todo lo que voy a hablar, más o menos puedan ir haciendo preguntas para incorporar. Los otros, los que no escucharon, voy a intentar hacer un repaso desde el principio. ¿Por qué esto? Porque el año pasado estuvimos haciendo un viaje que se llamó Harwitun, y ese viaje lo voy a explicar acá, que fue alrededor del mundo, y ese viaje me llevó por otro lugar en la información que tiene que ver con los países, que tiene que ver con las ciudades, con el propósito de las culturas, las razas, y el propósito de nosotros de hoy hacia adelante. Pero para muchas personas, si empiezo a hablar desde ese lugar, no entienden por qué o cómo llegamos a ese punto. Entonces es importante para mí, como es la primera vez que hago talleres en Brasil, explicar un poco de dónde viene esto. Porque de esta manera podemos ver el macrocosmos que generó este microcosmos que vivimos. Entonces nos ubicamos, más o menos. Yo, como dije ayer en Río de Janeiro, mi trabajo en el universo es de bibliotecario, podríamos decir. Es decir, un trabajo muy aburrido, ¿no? No sé si hay algún bibliotecario aquí. ¿Cómo se decía aburrido? Chato. Es trabajar con la información. Y esa información, bueno, es una información que corresponde a todo el plan universal, no a las personas directamente, no a cada uno, ¿no? Entonces, ayer una persona, ya lo aclaro por si acaso, una persona me preguntó si los iba a ayudar a ustedes a conectarse y demás. No, eso es un problema de cada uno de ustedes. Yo lo que vine a hacer es armar un mapa. Lo que me mandaron a mí es a intentar armar un mapa para que ustedes, cuando empiecen a despertar, más o menos sepan en qué lugar están ubicados. Eso es el trabajo, ¿sí? Entonces, mi trabajo es la información. Si alguno se aburre, pegue un grito o bostece, que está bueno para descargar energía, ¿sí? Entonces, la intención va a ser recorrer desde el principio de la creación, porque ahora, no sé si se dieron cuenta, estamos en el principio de un nuevo ciclo, ¿sí? Un ciclo de 12.000 años que comenzó este año pasado, y por lo tanto, como es un reflejo de todo el universo, tenemos que ver por dónde empezar. Y eso es lo que vamos a intentar ver aquí en esta palestra, que es buscar la manera de recordar de dónde venimos, cómo fue que llegamos acá, más o menos, un muy grande resumen, ¿sí? Y después empezar a ver por qué estamos acá y qué tenemos que hacer con eso, al menos en los primeros tiempos, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, a ver si funciona. ¿Se ve bien? ¿Eso? ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, estas imágenes las muestro por lo siguiente. En estos lugares, en cada uno de estos puntos del planeta, la civilización humana reconoció que eran los puntos por los cuales venía la información al planeta. No había monumentos, no había nada, pero sí había cruces de energía, centros de energía muy importantes que se conectaban con las estrellas. Hace mucho tiempo, unos aproximadamente 12 a 15.000 años en la historia, los humanos reconocieron esos puntos y empezaron a construir y a poner piedras y a poner monumentos para que esos puntos sean conscientes y que esos puntos ayuden a toda la humanidad a saber dónde bajaba la información del universo. Esa información
tarde o temprano en nuestra historia se perdió, se empezó a borrar. No por algo, no por la oscuridad, no por un problema que sea nuestro, ¿sí? No por una oscuridad propia, sino porque naturalmente empezó la noche galáctica, de lo que vamos a hablar acá. ¿Pero por qué muestro estas imágenes? Porque hoy en día estamos en el resurgir de esa información. Entonces, en cierta forma, lo que hacemos es honrar a esos que fuimos nosotros mismos, muchos de los que estamos acá, que en aquel entonces trabajamos para co-crear esa red que nos ayude a volver a la totalidad, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿por qué volver a la totalidad? ¿De dónde venimos? ¿Por qué si venimos de la totalidad hay que volver? ¿Por qué no nos quedamos acá directamente, ¿no? Si estábamos tan bien. Entonces, la cuestión es ver por qué decidimos venir hasta acá y por qué ellos trazaron ese mapa. Hoy en día estamos buscando de nuevo ese mapa. Entonces, es importante reconocerlo. En aquel entonces, algunas personas en el Mediterráneo y el río Nilo le llamaron a todo esto el plan del Atar Tumti, ¿sí? El Atar Tumti significaba traer el cielo a la tierra, Dua Atar Tumti, ¿sí? Entonces, ese significado, por eso mismo decidí llamar a todo esto el Atar Tumti, en honor a esa gente que hacía esa labor. Muchos de ustedes seguramente estuvieron por ahí. Y ahora volvemos a hacer lo mismo. Esto, como venía explicando hace tiempo, no es una información para convencer, no es una información nueva, no es algo que yo venga y les diga esto es así, sino que todos ustedes que están acá ya saben esta información y la han vivido. Lo único que estoy haciendo yo, como muchos otros, es recordárselas, ¿sí? Esto es lo que ustedes ya saben, está conectado con esto, esto y esto, ¿sí? El relleno, el espacio que falta es la información que ustedes tienen para aportar, lo que ustedes trabajan, cada uno, ¿sí? Entonces, eso es lo importante a tener en cuenta de todo lo que vamos a escuchar acá. No importa si hay cosas que no entienden, pero dentro van a quedar, porque la información está en todos. Así que, para empezar esto, vamos a empezar por un concepto muy grande y muy difícil de explicar, por eso no voy a entrar mucho en tema. Ese tema es lo que aquí en la Tierra llaman Dios. Un problema. Dios, ¿saben de dónde viene la palabra Dios? ¿Tienen idea? De la palabra Zeus, ¿sí? En griego, Zeus. ¿Zeus quién era? Un señor con barba que estaba arriba de un monte que se llamaba Olimpo, y que dominaba toda la humanidad, y un día dijo, pero son buenos también, habría que ayudarlos. Entonces, Zeus se convirtió en el dios benévolo, el bueno, para la humanidad. Entonces todo el mundo dijo, oh, Zeus, Zeus. Y los romanos, que querían mucho a Zeus también, bueno, los griegos en realidad, y los honraban en su filosofía, llamaron a Zeus también su rey, Júpiter, ¿sí? Pero cuando vino el cristianismo, siguió llamándolo Zeus, que derivó en Dios, ¿sí? Y ahí terminó, Dios. Pero en realidad es una historia muy corta, Zeus, punto, Grecia, ya está. ¿Qué es Dios en realidad? La totalidad, las bases universales. Hasta ahora, desde hace 2000 años, hemos puesto imagen a Dios como una cara, ¿no? Pero hace mucho tiempo, cuando no existía Zeus, en el 3000, 5000, 7000 antes de Cristo, en esa época, como los árabes hoy, saben que Dios era geometría, eran las formas que creaba el universo, la esencia del universo. Hoy en día los árabes todavía lo toman así, los hebreos en cierta forma también. Entonces, hay que volver un poco a esas bases antiguas de la creación de las cosas. ¿Por qué? Porque Dios o Padre Creador no es alguien que nos creó a nosotros, sino que nosotros somos parte de esa creación que crea todo lo que existe. Lo que llaman hoy en día cocreación, ¿sí? ¿Conocen eso? La cocreación no es algo nuevo, no es de la era de Acuario. La cocreación es lo que hizo que hoy estemos aquí. Es decir, si alguien tiene una vida muy mala, no le echen la culpa a nadie. Es de creación propia, ¿no? Uno crea su propia vida, uno crea su propia ruta de existencia. ¿Cómo?
desde las bases universales. Lo primero que surge en el universo es la conciencia de la totalidad. Para hacernos una imagen, ¿me van siguiendo lo que digo? ¿Sí? ¿Se entiende? Para hacernos una imagen, es como si el universo fuese uno de los millones de universos que existen. ¿Vieron el ADN? ¿Sí? Que es más o menos así. Cada, ¿cómo se dice? Cartucho, ¿no? Componente del ADN, ¿sí? Que va conectándose en toda la hélice. Cada uno de esos es un universo. O sea que la cosa es grande, muy grande. Eso no nos importa, eso es problema de Dios, ¿sí? Eso es algo que tiene que trabajar Él. Nosotros nos preocupamos por este universo, porque este universo es el que nosotros co-creamos, ¿sí? A nosotros, como esencia, nos dimos cuenta en ese punto de que éramos parte de una totalidad. ¿Y qué pasa cuando uno es parte de una totalidad? Cuando uno se hace consciente, primero goza de la totalidad, pero en un momento, un gran grupo de seres, que eran uno mismo, se dieron cuenta de que sabían todo y sentían esa totalidad, ¿sí? Tenían esa totalidad, pero jamás la habían experimentado, ¿se entiende? Una cosa es saber, otra es vivirlo. Cuando uno sabe las cosas, o las tiene todas juntas, no puede ver por qué esa totalidad le hace sentir eso. Es una curiosidad al revés. Nosotros tenemos una curiosidad que es la unión, la unidad de las cosas, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque hace mucho nos dividimos. ¿Por qué nos dividimos? Porque antes nuestra curiosidad era por qué estábamos todos juntos, ¿entiendes? ¿Sí? Era al revés. Entonces tenemos que cambiar la cabeza un poco y pensar como hace... No hay tiempo, no existía el tiempo todavía. Pero en ese momento, en esa instancia de la creación, nosotros dijimos, ¿por qué esto está todo tan junto? Y yo sé que es algo más, pero no sé bien cómo vivirlo. Entonces, imaginen un bebé, un niño que acaba de nacer y siente la plenitud, pero tarde o temprano va a querer mirarse la mano y reconoce la mano y juega con la mano, después el pie y se empieza a ver el cuerpo, a conocerse el cuerpo. Lo mismo pasó en el universo. Todo lo que pasa en nuestra vida en pequeño pasa en el gran universo. Ese gran ser, como le quieran llamar, divinidad, Dios, universo, empezó a ver cada parte. ¿Y qué hizo? Un brazo, otro brazo, piernas, y se empezó a dividir. Esa división lo que creó es todos los universos que nosotros vamos a experimentar. No porque a él se le ocurrió, sino porque todos nosotros queríamos hacerlo. Y empezó un viaje, el viaje de la expansión. Cuando todo está en un centro, necesitamos expandirnos. Esa expansión es lo mismo que para nosotros respirar. Cuando respiramos profundo, esa expansión nos relaja y nos hace sentir más. Para nosotros, que es el camino hacia la unidad, nos hace sentir unidos. Para el principio, nos hace sentir separados. La separación en el universo es la clave de experimentar. Entonces, todos estaban felices de que estaban siendo cada uno diferente, ¿sí? Hoy en día estamos quejándonos de eso. Pero para eso surgió una energía. En esa respiración surgió algo que todas las culturas hasta el día de hoy conservan, hasta el cristianismo, que es una de las más nuevas, la religión más nueva de la tierra. Esas culturas todas tienen todavía que el principio de todo fue el sonido. Es decir, que comenzó la primera vibración. Se expandió por todo el universo. Ese sonido que fue la vibración primera que surgió en el universo llegó hasta lo que algunos llamamos paredes cósmicas, los muros, como que chocan. Es algo muy lejos eso. Se les llama también espejos, no sé cómo se dice espejos. Espejos, no, espejos. Entonces llega hasta a los confines y vuelve hacia el centro. Esas ondas
comienzan a generar más sonidos y eso genera diferentes frecuencias. Toda esa frecuencia que se genera empieza a movilizar el universo. Esa movilización genera muy vulgarmente llamado calor, ¿sí? El calor en realidad es el magnetismo, ¿sí? Ese magnetismo que se genera en el universo es debido a la frecuencia del sonido. Obviamente, si aquí hay alguien que dice o que estudió física o esas cosas, va a decir, no, el sonido se genera por un objeto, ¿no? Pero en el universo había algo diferente, que es el impulso, la frecuencia por sí misma. Eso es el sonido, no es un golpe que genera un sonido, sino que es una expansión que genera un sonido. Es 22 dimensiones. Nosotros estudiamos sonido en 3 y 4 dimensiones. Por lo tanto, no tenemos ni idea de lo que es el sonido en 22, ¿sí? Es mucho más. Ese magnetismo generó una frecuencia tan fuerte que para el universo es lo que nosotros llamamos caos, ¿sí? Conocen el caos, el principio del caos. El caos, el humano lo llama amor. Y ahora parezco un frío, ¿sí? Asqueroso. Como que no me gusta el amor. El caos es el amor. ¿Por qué digo esto? Porque la frecuencia del calor lo que hace es generar una gran vibración que impulsa a la expansión y a la creación de las cosas. El amor es la base de toda creación. El amor es la base que permite que todo exista. ¿Pero qué amor? El magnetismo. No el amor que una madre tiene un hijo, o el amor que otro tiene por otro ser, o el amor de parejas, ¿no? de estar enamorado. No ese amor. Es un amor frecuencial. Ni siquiera es el amor incondicional. Todavía no existe acá el amor incondicional. Es el amor del impulso, el que genera, el que vibra. Eso moviliza toda nuestra energía. Por ejemplo, en nuestra vida cotidiana se entiende cuando uno se enamora, ese amor a primera vista. Cuando uno se enamora, de repente, ¿qué pasa? ¿Se sienten equilibrados cuando se enamoran o están un poco locos? ¿No? Normalmente uno está un poco loco. ¿Por qué? Porque la frecuencia del amor hace mover todos los chakras. Toda la energía del cuerpo empieza a vibrar, a vibrar. Entonces no hay un orden, está todo como loco. Ese es el caos universal. El amor en constante creación. Pero ¿qué sucede con ese amor? Genera esta otra frecuencia. Esta frecuencia es la luz. ¿Por qué genera esto? La gran vibración de ese calor genera un gran magnetismo. Ese magnetismo destella luz, como si fueran chispas en una corriente eléctrica, ¿sí? Esos chispazos son la luz. La luz viaja, se proyecta y empieza también a chocar contra las paredes universales. Eso genera otra energía, la energía del frío. El frío en realidad no existe, ¿saben? Pero esto es para que se ubiquen un poco. El frío en realidad lo que quiere decir acá es que desciende la frecuencia del calor. El amor se equilibra, no porque sea frío, sino porque aparece la geometría. Cuando la luz se proyecta, choca contra las paredes universales y refleja, y empiezan a aparecer formas. Esas formas hacen que la vibración viaje directamente por ese camino de luz y empieza a formar un orden. Ese orden hace que se organice el universo y por lo tanto que no todo esté moviéndose constantemente, sino que a partir de ahora hay un equilibrio, un propósito hacia allá, ¿sí? La luz es la que marca ese propósito. Por eso, ahora en la Tierra nosotros decimos el camino para volver a la totalidad es la luz, porque la luz nos guía hacia el propósito. ¿Se entiende lo que digo? Nos dirige el amor hacia un... Esta geometría que genera otra frecuencia. La luz, cuando se proyecta y empieza a crear un montón de formas por todos lados, hay cada vez más formas.
y esas más formas se van uniendo y se van contrayendo, ¿sí? Se unen, y empieza a ser más, comienza a ser más denso, ¿sí? Cada vez más luz, más junta, y eso crea algo que nosotros llamamos densidad temporal, es decir, el tiempo, ¿sí? ¿Todos saben lo que es el tiempo? ¿Sí? ¿Lo ubican el tiempo? Yo les pregunto, más o menos. ¿El tiempo, qué creen? ¿Existe o no existe? No. El problema es el concepto. Durante mucho tiempo en la escuela les enseñaron cómo era el tiempo. Y en la escuela, no sé si se dieron cuenta, pero mucho no se aprende. Sobre la vida, digo, ¿no? O sea, en un libro está todo bien, pero en realidad no mucho. Entonces, en la escuela, ¿qué nos enseñaron? Pasado, presente, futuro. Entonces, hoy que estamos sintiendo la verdad, nos damos cuenta de que no existe pasado, presente y futuro. Entonces, la gente dice, el tiempo no existe. Pero el tiempo sí existe. Y no es pasado, presente y futuro. Es la frecuencia de vibración de la materia. Según cómo vibra la materia, existe el tiempo. Por eso, cuanta más geometría hay, más tiempo existe. ¿Se entiende la relación? Porque más formas hay, más compacta es la realidad. Entonces, más tiempo. El tiempo lo que hace es modificar la materia, es la geometría, la constante creación. Sin tiempo no hay evolución y por lo tanto el universo no experimenta. Si el universo no puede experimentar, entonces no sirve de nada lo que estamos haciendo. El tiempo es la herramienta que nos ayuda a evolucionar. Pero ¿qué hace el tiempo? Crea mundos, crea soles, crea cuerpos. ¿Se entiende? ¿Sí? Es el tiempo el que permite que exista esto. No porque el tiempo pasa, sino porque el tiempo se modifica. Esto es el tiempo. ¿Sí? Es la materia. Cuando uno sale de la materia, el tiempo no existe. ¿Se entiende? ¿Sí? Es relativo el tiempo fuera de la materia. Porque el tiempo solo existe si hay materia, si hay geometría. ¿Sí? A partir de la séptima ¿sí? dimensión a la tercera dimensión, existe la geometría. Por eso, de séptima a tercera dimensión, evolucionamos con tiempo. ¿Se entiende? ¿Sí? Está. Ahora lo vamos a ver también mejor. Densidad temporal. Entonces, la densidad temporal genera la sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría es el orden de las cosas. Mientras el amor genera el movimiento y la transformación, la sabiduría la ordena y le da un objetivo. ¿Sí? Si nosotros nos enamoramos y estamos así como locos, la sabiduría es la que nos centra y dice, ¿por qué me siento así? ¿Qué tengo que hacer con esta persona? ¿Qué aprendo de esta persona? ¿Sí? Es la que ordena el amor para poder expresarlo correctamente. Sabiduría y amor tienen que estar en equilibrio. Si solo hay amor y no hay sabiduría, entonces no funciona el universo, porque hay desorden. Si solo hay sabiduría y no hay amor, entonces hay estructura, jerarquía. ¿Sí? ¿Se entiende? Dictadura universal. Después de esto, una vez que el amor y la sabiduría se unen, se forma la materia, los mundos físicos, tercera dimensión. Tercera dimensión es la forma. La forma es la primera forma que existe, es esta. Imaginen que cuando el sonido vibró y llegó al universo, a todo el universo, volvió, generó el amor, la luz, esa luz se proyectó y lo primero que hizo fue esto. ¿Sí? Para hacer una imagen muy básica. La primera cosa que aparece es esto. ¿Qué símbolo es? ¿Lo conocen? ¿Con qué lo relacionan en la Tierra? ¿Ah? Con una más, todavía no es pirámide, es el útero. ¿Sí? Es lo femenino. ¿Lo ubican? ¿Sí? El triángulo hacia abajo, lo femenino. ¿Qué significa?
que el universo es constante creación. La mujer en la tierra, lo femenino, cualquier animal o planta que sea femenino, es el vehículo que trae la transformación, que trae la creación, ¿sí? Y como es el vehículo que trae la creación, y el universo es constante creación, lo primero que surge en el universo es la energía femenina. ¿Sabían que el universo solo crea mujeres primero y después decide si es hombre o no? Es un problema para nosotros, ¿no? ¿Por qué eso? Porque el hombre ordena la energía femenina, pero la femenina crea todo lo que existe, ¿sí? Es como si fuese amor y sabiduría, una cosa así. La energía femenina y masculina. Las dos tienen que estar en equilibrio y eso genera esto, ¿sí? Femenino, masculino. Genera la geometría sagrada que conocen como estrella de David, que es en realidad el ser completo, ¿sí? Amor y sabiduría crea esto. Esto en 3 y 4 dimensiones se llama Merkaba. ¿Conocen el Merkaba? ¿Sí? Vehículo de luz. Son 2 pirámides que están una arriba de la otra. Una gira a la derecha, la otra a la izquierda, ¿sí? Esa energía, amor, sabiduría, una ordena la energía universal hacia lo divino y la otra genera y crea a partir de esa sabiduría, ¿sí? Cuando están unidos, crean toda la experimentación, todo lo que pueda existir. Y eso es a lo que vamos ahora. Este es el potencial del ser. Cuando un ser logró equilibrar femenino y masculino, aparece el potencial del ser. Lo que nosotros, en un momento, cuando integremos femenino y masculino en la historia, vamos a llamar hermafrodita o algo así. ¿Se entiende? O sea, la unión de masculino y femenino genera el equilibrio del potencial. Surge la telepatía, surge un montón de cosas, la bilocación, un montón de cosas que van a ser naturales cuando los dos se equilibran. Entonces, a partir de aquí tenemos que ver lo siguiente. Esto que vimos recién, como si fuera una cebolla, ¿no? Cortada así a la mitad, es el universo. Pero cuando el universo necesita experimentar, crea a través del Merkaba, de esa energía, crea diferentes formas a través de esa energía universal. Y eso hace que todo lo que exista después sea una réplica, una copia de todo lo que es en lo más grande. Por eso el plan es, lo que es arriba es abajo, entre comillas abajo y arriba, ¿no? En realidad en el todo. Ese arriba es abajo, los griegos lo llamaban noscere ipsum et noscerat universum, que es, bueno, los latinos en realidad, que es conócete a ti mismo y conocerás el universo, ¿sí? Por eso, hace mucho tiempo, hace varios siglos en la Tierra, se nos viene diciendo que tenemos que conectarnos con nuestro interior, ¿sí? Que reconectarnos con nosotros mismos, buscar en nuestro interior las respuestas, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro están las mismas respuestas que afuera, porque somos una copia de todo eso, pero dividido. Allá está todo junto, acá dividido. Entonces, para entender la unidad, tenemos que encontrar el interior, ¿sí? Hace muchos siglos que se habla de eso. Yo ya me cansé. Entonces, vamos a hablar del exterior. Ya tiene mucha gente que les enseña sobre el interior. Ahora vamos a hablar del interior un poco, pero ya hace siglos que están trabajando sobre eso, deben saber más que yo seguro. ¿Por qué emerge todo lo que sabemos y cómo surgen las estructuras básicas de esto? Teníamos la esencia, la conciencia de que debemos ser. Esa conciencia se separa. Esa conciencia nosotros la llamamos espíritu, ¿sí? No espíritus de los que van con sábanas, con lienzo. No espíritus de eso, sino el ser, la esencia. Ese punto, fíjense, la esencia es lo que nosotros llamamos
primera dimensión. La primera dimensión es el punto, ¿se entiende? ¿Sí? Un punto. Segunda dimensión, la proyección de ese punto. Nosotros esto lo llamamos energía canal central, el canal de la energía central, ¿sí? Segunda dimensión. Luego, tenemos esto primero. En el universo pasa lo siguiente. ¿Ven lo que está ahí? Son las dimensiones, ¿sí? ¿Conocen todas esas dimensiones? ¿Estuvieron ahí alguna vez? ¿Sí? ¿Qué creen? ¿En qué dimensión estamos ahora? Tercera. ¿Nos falta todo esto? ¿O ya lo vivimos? Ya lo vivimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si esto es el espíritu y es lo primero que surge, está aquí, ¿a dónde vamos? Para llegar a tercera tenemos que pasar por todo esto, ¿sí? En ascensor, hasta tercera dimensión. Ya pasamos todo esto, pero ¿a través de qué? El camino de la densificación, ¿sí? Ya experimentamos la densificación, ahora tenemos que trabajar la subtilización, ¿se entiende? Como ya estamos acá, ahora nosotros tenemos que volver, pero no a un lugar que no conocemos, sino a un lugar que ya conocemos, pero que tenemos que intentar ir sin el peso de la densidad. Es como un juego, ¿sí? Sí, es como un juego. Cuando estás entre séptima, novena, décima dimensión, es como un juego. Wow, sí, vamos a hacerlo, ¿sí? Cuando estamos en quinta y cuarta, está todo bien, ¿sí? Cuando estamos en tercera, ¿por qué? ¿Por qué? Y entonces intentamos escaparnos y salir corriendo de la tercera dimensión. Pero la tercera dimensión es el lugar más divertido que hay para el universo. Sí, de verdad, sí. Es un lugar divertido, que no parezca. Porque esto es muy aburrido. Una vez que están en tercera dimensión, esto es muy aburrido. Entonces, hacemos el camino hacia ahí. Pero recordemos esto. ¿Cuarta dimensión está encima de nosotros? No. Segunda está abajo. No, esto no es un edificio con andares, ¿no? No es un edificio. Esto en realidad es así. ¿Sí? Entonces, 1 y 2 es 22, 21. ¿Se entiende lo que digo? Es así. Este va con este. No están alineados. Eso es otra cosa muy humana. El humano, cuando habla de dimensiones, dice subir de dimensión. ¿Se entiende? Y no hay que subir de dimensión. Hay que elevar la frecuencia dimensional. Es un poco más complicado. Elevar la frecuencia dimensional. No tenemos que subir. Los ángeles no están acá, los arcángeles allá, los maestros ahí. No está así. Estamos todos aquí, ¿sí? Todos. Solamente que ahora nosotros vemos tercera dimensión. Pero si nos damos vuelta, vemos cuarta. Si vamos para allá, quinta. Pero como estamos mirando para el frente, vemos tercera. ¿Sí? Por eso a veces es gracioso en el universo. No sé si notaron que por aquí muchas veces se ven luces, ¿sí? Por el rabillo del ojo, como que se ve algo, pasa alguien y no hay nadie, ¿no? Porque cuarta dimensión, ¿sí? No se ve con nuestros ojos, se ve con otra perspectiva del universo. Entonces, es importante entender esto para saber que no hay jerarquía en el universo. Es decir, imaginen, un ser que está en novena dimensión, un ser crístico. Un ser crístico, ¿qué pasa? ¿Es más evolucionado que nosotros en tercera? ¿Tiene más evolución que nosotros por estar ahí? ¿Ah? Es otra vibración. Tal vez este ser de novena nunca vino a tercera, pero nosotros sí fuimos a novena, ¿sí? Entonces tenemos más, ¿no? Entonces tenemos más experiencia. No significa que sabiduría, ¿sí?
Novena dimensión tiene más sabiduría, pero no más experiencia, a no ser que alguien de novena ya vino a tercera y volvió, como por ejemplo Jesús, que todos lo conocen, ¿no? Me imagino. Entonces, gente así ya se escucha, igual, ya experimentó. Bueno, entonces, lo siguiente que experimentamos nosotros es el sonido. El sonido se separa. ¿Lo ven? Luego el sonido genera el amor. Se separa. Luego la irradiación de la luz. La irradiación de la luz, la geometría. Y la geometría, la forma. Eso que crea un ser. ¿Sí? Conocen los chakras, ¿no? ¿Sí? Base, por si alguien no se atreve a decir que no. Base, sacro, plexo, corazón, laringio, tercer ojo, corona. Hay más, acá, en todo el cuerpo hay, pero estos son los principales. ¿Qué hace esto? Nos ayuda a poder experimentar de diferentes maneras la realidad. Normalmente, cuando venimos descendiendo de frecuencia, en esto de aquí, cuando venimos descendiendo por las dimensiones, primero aparece el chakra laringio, aquí, o el tercer ojo, laringio. Entonces, los seres parecen grandes cabezas, ¿sí? Cabezas gigantes. ¿Vieron, por ejemplo, en las iglesias cuando hacen un querubín o un serafín, que es un bebé con alas, la cabeza? ¿Lo ven a eso? Una cabeza con alas. ¿Sí? Solo la cabeza. ¿Por qué eso? Son serafines y querubines. Una entidad tan grande que irradia de tal forma que para un humano es una cabeza gigante. ¿Sí? Y como está sonriendo en frecuencia, es un bebé. Entonces le ponen un bebé sonriendo con alas, ¿no? Después va incorporando corazón y así. ¿Notaron muchas veces que cuando aparece un ser de luz o la gente canaliza un ser de luz o se dibuja un ser de luz, tiene túnica se dice? ¿Sí? Tiene túnica y va flotando? ¿Por qué creen? ¿Es moda celestial o qué? ¿Ah? Eso es, normalmente, si tiene túnica y no se ven los pies, es porque no tiene piernas. ¿Por qué? Porque nunca experimentó el chakra base. Como no tiene chakra base, no tiene caderas y no tiene piernas, tiene luz. Y cuando se acerca, nosotros vemos esa luz y parece una túnica. ¿Sí? Cuando nosotros ya nacemos, tenemos piernas, porque estamos anclados. Cuando nos vamos y nos convertimos en maestros, cuando vuelven, tienen pies. ¿Sí? Y uno dice, ¿por qué? Porque ya experimentó ser humano. Ahora es maestro de humanos porque ya sabe lo que es ser humano. ¿Se entiende? Entonces tiene piernas. Es la integración. Fíjense, son luz y forma. Las tres bases. Desde hace mucho tiempo se habla de esas tres bases. Lo más común para ustedes seguro, porque somos países de herencia católica, cristiana, tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? La Sagrada Trinidad. Esa Sagrada Trinidad en realidad es Padre, Madre, Hijo, ¿sí? Que en realidad no es ni papá, ni mamá, ni hijo, sino que es sonido, luz y forma. Hace mucho tiempo, cuando el humano no entendía conceptos como sonido, luz y forma, se les explicó un cuento. Un papá que vino con una mamá y tuvieron un hijo, ¿sí? Entonces dijeron, oh, la Sagrada Trinidad, ¿no? Entonces después de ese tiempo, la mujer dijo, yo soy muy importante. Y la iglesia dijo, no, calla. ¿Sí? Entonces lo sacaron y dijeron, vamos a poner el Espíritu Santo, ¿no? En lugar de la mujer, y la mujer quedó ahí limpiando la casa. Entonces, esas tres energías son muy importantes
recordarlas porque son nuestras partes del cuerpo. Sonido, luz, forma. ¿Sí? Padre, madre, hijo. ¿Sí? Son los tres cuerpos que nos componen: físico, emocional, mental. ¿Está? Eso de ahí arriba es el espíritu. El espíritu es la conciencia divina, que es diferente del alma. Las almas están ahí. Fíjense que el alma está en el corazón. ¿Por qué en el corazón? Porque el alma es una frecuencia densa, para el espíritu es densa, para nosotros sutil. Es una energía densa que lo que hace es ser vehículo del espíritu. El espíritu lo que hace es, le pide al alma experimentar, y el alma es el único ser que puede venir a la materia. El espíritu no, porque es esencia divina pura. Como es esencia divina pura, lo que sucede es que si entra a la materia explota o tiene un orgasmo, ¿sí? Sería lo mejor, pero lo que sucede es que no es muy lindo vivir constantemente con orgasmos, ¿no? Entonces, por eso mismo el espíritu se queda aquí arriba, está en este lugar. Cuando necesita algo, viene y se va. Es cuando hacemos así, ¿sí? Que se siente una energía potente, esencia divina. El alma es los chakras, es la energía vital que ingresa en el cuerpo. Es diferente, es otra cosa. El alma y el espíritu, perdón, eso, el alma lo que hace es generar una densidad que parece una ameba, ¿saben? Eso como una, ¿cómo se diría? ¿Ameba? Sí, como una ameba, como una célula que flota. Esa célula se va densificando con la geometría. Esa geometría genera mundos, por ejemplo, soles, planetas, galaxias. Eso es lo que va generando. Los primeros seres que van a nacer en el universo son soles, galaxias, planetas después. Entonces todos formamos parte primero de esa creación, de esos seres. Después nos vamos dividiendo más, creando más cosas. Los mundos pasan a tercera dimensión, se densifican. Ahora vamos a ver por qué pasa esto. Y en el mismo nivel, las almas, el Merkaba genera un tornado de energía, como si fuese un torbellino, ¿no? De energía, que va de arriba abajo, separa los chakras, y cuando se separa, genera la forma, la irradiación. Chakra tercer ojo, se expande, entonces un círculo aquí. Chakra laríngeo, conecta, irradia arriba, irradia abajo, cuello, ¿sí? Chakra corazón, expande y equilibra, brazos, dar y recibir, ¿sí? Se expande la luz. Plexo, irradia. Sacro, divide para crear, ¿sí? Ovarios, por ejemplo. Y base, ancla con la tierra, las piernas y los genitales. Entonces, cuando esta forma aparece, surge una forma humana, por ejemplo. El humano acá todavía es un proyecto, no existe. Recién están apareciendo los seres de luz, que luego se van a hacer humanos en la Tierra, ¿sí? Hasta el momento es solo esencia. Ahora, ¿cómo se dan las entidades que hoy conocemos en el universo? Esas entidades se dividen en tres niveles: sonido, luz y forma, que en el universo son nivel de emanación, y después nivel angelical, y luego nivel de experimentación, experimental. Esos tres niveles tienen lo siguiente. El primer nivel, caliente, frío, magnetismo, equilibrio. ¿Se acuerdan? Es lo que vimos hace un ratito. ¿Se acuerdan de todo eso? ¿Sí? Bueno, es un breve repaso. Si alguien no entendió algo, me lo dice ahora. El alma en el centro. El alma es la que siente el amor y la sabiduría. El espíritu, el magnetismo
y el equilibrio, ¿sí? El espíritu no entiende mucho de amor y sabiduría. El espíritu cumple un plan que es geométrico y vibracional, ¿sí? El nivel espiritual suele ser, nosotros creemos que el nivel espiritual es de tercera dimensión para arriba, o sea, cuarta dimensión es espiritual. En realidad el espíritu es otra frecuencia mucho más elevada, ¿sí? Que no entiende de bien y mal, no entiende de dualidad, no entiende de karma ni dharma. Esas cosas son solamente del alma, ¿sí? Nosotros, espíritus, comprendemos solamente la función del plan. Ya está. Por eso son muy fríos. Es como, bueno, como un profesor sin alma. Entidades. Las almas generan amor y sabiduría. Entonces, generan por primera vez entidades. ¿Qué es una entidad? Una entidad es un espíritu que ya encontró un alma para experimentar. ¿Sí? Lo explico. Un espíritu va por el universo. Así. Todo el tiempo. Cuando el espíritu va por el universo, de repente es consciente de que solo podrá experimentar si se densifica. Pero para densificarse necesita un alma. Entonces pasa y hay una célula flotando por el universo que no sabe qué hacer, está como así, paseando, ¿no? Pasa y el espíritu le dice, tú, alma, ¿sí? ¿Me ayudarías a mí a experimentar porque tu propósito es ser vehículo de experimentación? Y el alma puede decir, no. O puede decir, bueno, ¿no? Entonces, en esa experimentación, el espíritu dice, entonces te incorporo como parte de mí. El alma tiene una caducidad, es decir, muere. No muere en 3 días, no es como una mariposa. El alma, en realidad, tiene unas, no sé, entre 70 y 700 vidas, depende del nivel del alma que sea, ¿sí? Después se transforma, no muere y va a un ataúd, sino que se transforma en el universo. El espíritu siempre es espíritu, siempre es esencia divina. Entonces, cuando se une el espíritu y tiene un propósito, el alma, se genera una entidad. Esa entidad es esa forma, por ejemplo, que está ahí. Esa entidad genera el nivel angelical. El nivel angelical es cualquier nivel que está compuesto, cualquier ser que está compuesto por alma y espíritu, ¿sí? Si un espíritu tiene alma, ya es un ser angelical, no un ángel, que es diferente. Un ángel es uno de todos esos seres. Un nivel angelical. El nivel angelical entonces crea esto, esa forma, ¿sí? ¿Qué es esta forma? Es la forma del ser de mayor experimentación en el universo. Cuando un ser llega a tener nuestra forma, es porque está listo para volver a la fuente. ¿Se entiende? ¿Sí? Los animales, por ejemplo, están practicando todavía. Los árboles siguen practicando. Los minerales siguen practicando. Nosotros llegamos al nivel en que ya podemos volver. ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso están todos desesperados. Es como